Buenas noches, qué gusto venir el día de hoy. Hoy comenzamos una nueva serie, empezar hoy a hablar acerca del dominio propio, mis hermanos. El dominio propio. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Si el tiempo nos alcanza, vamos a ver la introducción y a tratar de ver qué es en sí el dominio propio, ¿sí? Así que empecemos. ¿Qué es el dominio propio? Pero esto como introducción. ¿Qué pasa por sus mentes cuando ustedes escuchan dominio propio? Controlar las emociones. Controlar las emociones. Tal vez alguien puede decir controlar, tal vez se viene a la mente el tema de ejercicios físicos a través de rutinas exactas, correctas, dominio propio, o controlar los deseos e impulsos carnales. Incluso el deseo de comer, por ejemplo, se puede venir algunas cosas. O tal vez algunas personas recuerden que hace algún tiempo tomaron malas decisiones por falta de dominio propio, o tal vez recuerden que han tomado buenas decisiones y digan, sí, yo tengo dominio propio. Pero, mis hermanos, el estudiar el dominio propio siempre será de edificación, sin importar el nivel de conocimiento bíblico que tengamos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre será importante conocer el dominio propio? No llegar tal vez como alguna persona que diga, no, yo ya lo sé todo y ya, o sea, yo puedo desenvolverme en la vida porque ya he leído la Biblia y yo ya sé toda la Biblia. ¿Será que eso es realmente bíblico? No. ¿Por qué entonces es importante el dominio propio para los creyentes sin importar el nivel de conocimiento que tengan? Es un don del Espíritu Santo. Porque es un don del Espíritu Santo, perfecto. Porque, mis hermanos, el dominio propio se entrena. El dominio propio se ejerce a diario en la vida del creyente. Se entrena para que después no respondamos como el procurador Félix ante Pablo. Si no saben quién es Félix, acompáñenme por favor en sus Biblias a Hechos, capítulo 24. La Reina Valera revisada, que es la del 77, y vamos a dar lectura, lo importante, versículo 25 al 27. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se aterrorizó y dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En otra versión dice, Félix se puso nervioso. Versículo 26. Esperaba también, junto con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual le hacía llamar con frecuencia para conversar con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bien, hemos leído todo el capítulo 24. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros entremos en contexto, mis hermanos. Este contexto es sumamente importante, el contexto en el cual está Pablo. Pablo está llevado ante un juez, que es Félix, y se le acusa por muchas cosas en las que Pablo dice, de todo lo que acabaron de hablar, nada pueden probar. Así de simple. Fueron palabras de este Tértulo que se la llevó el viento. Y Félix ejerce su defensa, pero lo importante es lo que pasa desde el versículo 25 al 27. Ahora, antes de entrar en eso, mis hermanos, Pablo fue un instrumento escogido por Dios, ¿verdad? Para llevar la palabra del Señor. Y en cada ocasión que se encontraba con un incrédulo, él compartía la palabra. Él compartía acerca del camino, dice. ¿Cuál es ese camino? En sus Biblias está con C mayúscula. ¿Cuál es ese camino? El Evangelio. El Evangelio, el camino de la salvación.
Pero ante el tema, Félix se pone nervioso y le pide a Pablo que no hable más. Pero ¿por qué Félix se puso nervioso? ¿Por qué se puso nervioso? Hechos 24, que acabamos de leer, nos da 3 pistas. Porque, bueno, en la Biblia hay algo que no está explicado, pero vamos a recurrir a Flavio Josefo, que fue un historiador, y de cual les voy a contar a continuación. Versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Quién lo tiene? Gracias. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Bien. ¿Quién era Drusila? La esposa de Félix. Decimos que era judía y esposa de Félix. ¿Qué más sabemos de Drusila? La Biblia no nos dice nada acerca de Drusila. Así que Flavio Josefo, un historiador de la época, nos cuenta quién era esta mujer. Y les voy a leer en un escrito que tiene este hombre. Dice: siendo Félix procurador de Judea, vio a esta Drusila y se enamoró de ella, pues en verdad superaba a todas las demás mujeres en belleza. Y le envió a una persona que se llamaba Simón, uno de sus amigos, era judío y chipriota de nacimiento, y se hacía pasar por mago. Y trató de persuadirla para que abandonara a su esposo y se casara con Félix. Y le prometió que si no lo rechazaba, la haría la mujer más feliz del mundo. En consecuencia, actuó mal, fue convencida de transgredir las leyes de sus antepasados y casarse con Félix. ¿Cuántos años tenía Drusila cuando se casó? 16 años. Así que esto ya nos da luces de quién era Drusila y de que Félix obtenía todo lo que quería a cualquier precio. Primero, eso fue primero. Segundo, ¿cuál es la otra pista que nos da Hechos? Versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Eso. Félix tenía esperanza de que Pablo le pase una coima para que lo deje libre. Él tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Daniel Puerto y José Pineda escriben lo siguiente que quiero traerles a ustedes. Dice: cuando el dinero está como prioridad sobre la integridad, el resultado es una vida desenfrenada y sin control, porque se obtiene el dinero a cualquier costo. Esta, mis hermanos, es una frase que a mí me impactó mucho, porque muchas veces el dinero está como prioridad sobre la integridad. El dinero está sobre las responsabilidades que tenemos con el Señor. Y tercero, así que ya sabemos que este Félix conseguía lo que sea a cualquier precio, estaba con Drusila. Segundo, le gustaban las coimas. Y tercero, versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Le gustaba ser adulado, le gustaba ser ovacionado, y por hacerles un favor, entre comillas, a los judíos, dejó preso a Pablo, aunque no se halló nada malo contra Pablo. Jugar a la política, mis hermanos, también resulta falta de dominio propio. Jugar a esta politiquería es buscar el éxito y el interés personal. Y por estos motivos Félix le echó de la presencia y le dijo: vete, no quiero hablar contigo en este momento, después hablaré contigo. Por eso se puso nervioso
Félix por eso se puso nervioso, porque Pablo empezó a hablar acerca del dominio propio. Y mis hermanos, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Probablemente no estemos en la misma posición de Félix, pero la Biblia muestra que nos hace falta el dominio propio, tanto como a Félix le hacía falta. Podemos hablar de muchas cosas importantes, mis hermanos. Estamos dispuestos a hablar de las decisiones que toma el gobierno, de las malas decisiones políticas o de temas importantes, pero ¿estamos dispuestos a hablar del dominio propio? ¿Y por qué menciono esto, mis hermanos? Parece que fuese algo sin importancia, pero el dominio propio es algo tan fuerte que topa nuestras fibras más internas y nos confronta en todas las áreas de nuestra vida. Así que este es un tema clave para todo creyente que desea vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, yo entiendo y comprendo que todos los que estamos aquí venimos a escuchar la palabra del Señor y tratamos de perseverar en la búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque quiero pertenecer a un club que se llama iglesia. ¿O por qué más? ¿Por qué viene usted a buscarle al Señor? A tratar de aprender más de Él. Porque, mis hermanos, nosotros podemos estar haciendo otras cosas este día. Está frío, mis hermanos, en la camita, viendo la tele, arropaditos, tomando cafecito con pan. Pero estamos aquí. Entonces yo me imagino y supongo, mis hermanos, que la decisión por la que estamos aquí es porque queremos vivir para la gloria del Señor. Vivir para la gloria de Él. Juan Calvino escribió lo siguiente. Dice, tratemos el cuerpo de manera que sea un esclavo, para que no nos impida, por su desenfreno, cumplir con los deberes de la piedad. Y más aún, para que no lo complazcamos, de manera que causemos daño u ofensa a Dios y a otras personas. Así que por eso yo traje esta introducción, para animarles a ustedes, mis hermanos, a que perseveremos en este estudio del dominio propio. Porque toca áreas delicadas en nuestras vidas, y yo le pido al Señor que no actuemos como Félix, diciendo, es que esto me está atacando mucho y mejor voy a dejarlo ahí. Ahora, como creyentes, mis hermanos, nosotros tenemos ventajas acerca del dominio propio. Ventajas que el incrédulo no tiene. Y les voy a dar 3 ventajas. Primero, mi hermano Luchito, ayúdeme con Romanos capítulo 8, versículo 1. Darito, con Juan 1, 29. Meito Jackson, con Colosenses 2, 14. Bien, Romanos 8, 1, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Amén. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos el perdón de Dios. Juan 1:29. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos perdón porque Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. ¿Qué dice Colosenses? Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice que teníamos un acta. Esta acta nos sentenciaba, mis hermanos. Y Dios ha quitado esa acta. ¿Qué incluía esta acta? ¿Qué decía aquí? Que éramos culpables. Aquí está nuestro desenfreno. Las pasiones de la carne. Todo lo que nuestra carne desea, nuestras malas decisiones. Este desenfreno, mis hermanos, esta acta que contenía el desenfreno pasado, presente y futuro, ha sido quitado. Mis hermanos, hemos sido perdonados de la falta de dominio propio. Esa ventaja la tenemos los creyentes y no los incrédulos. Segundo punto. Gálatas 5, 22 al 24. Este texto es muy conocido. Y Gálatas 5, 22 al 24. Y Darito, Romanos 8, 13. Gálatas 5, 22, 24. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Amén. Gracias. Cuando el Señor Jesucristo fue al cielo, nos prometió que nos iba a dar un consolador. ¿Quién era ese consolador? El Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, aquellos que somos creyentes, tenemos al Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Y qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Produce frutos. Mis hermanos, uno de esos frutos es el dominio propio. Uno de esos frutos es el dominio propio. ¿Qué dice Romanos 8, 13? Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Es decir, que este dominio propio no será por nuestra valentía, por nuestro coraje, porque nosotros mismos nos limitemos. No, mis hermanos, sino que esto es un llamado a vivir bajo dependencia del Espíritu Santo. A depender del Espíritu Santo. Solamente así, mis hermanos, nosotros daremos los frutos del Espíritu, y entre ellos el dominio propio. Y tercero, mis hermanos, mi hermano Henry, por favor, con Lucas 18:1. Carlitos, ayúdame con Santiago 5:16. Hebreos 4:16. ¿Sí? Gracias. Vamos a... Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Vamos a tenerlo ahí. Santiago. Mientras tanto, Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ya tenemos dos, ¿no es cierto? La importancia de la oración y acercarnos con confianza ante el trono de la gracia. Santiago 5:16.
Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Es decir, mis hermanos, el Señor nos ha dado un medio de comunicación con Él, comunicación directa. ¿Cuál es? La oración. Y aquel que es creyente ora para que los frutos del Espíritu Santo sean evidentes en nuestras vidas. Y el Señor responde esas oraciones. Así que tenemos estas tres ventajas como creyentes acerca del dominio propio. Ahora, hay una oración que hizo Robert Parker, un pastor puritano, al cual deberíamos unirnos todos, mis hermanos. Y dice así: amado Dios, es tan difícil para nosotros luchar contra nosotros mismos. Es muy difícil vencer un enemigo que está tan cerca, que está escondido en nosotros mismos, nuestra carne. Y a menos que nos armes con poder divino, estamos en grave peligro de ceder ante este enemigo traicionero. Ayúdanos a morir a nosotros mismos diariamente, te lo rogamos. Amén. Así que esa debería ser nuestra oración, mis hermanos. Porque este enemigo está muy cerca, está en nosotros mismos. Ahora, ¿qué es el dominio propio en sí, de manera específica y particular? Quiero contarles algo. ¿Alguien sabe quién es Jonathan Edwards? Jonathan Edwards fue un pastor puritano que cuando tenía 17 años, Jonathan Edwards quería o pensaba solamente en temas científicos, en la circulación de la sangre, en cómo una persona podía ver, en la óptica, la refracción de la luz, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa era su prioridad. Tal vez se dice que este joven quería ser una persona famosa, conocida en este ámbito, tener gran renombre. Pero de repente todo cambió para él. Los escritos bíblicos llegaron a ser por primera vez todo lo que le absorbía en su tiempo. Él escribió: el primer ejemplo que recuerdo de esta clase de dulce deleite interior en Dios y en las cosas divinas que he vivido mucho desde entonces fue al leer las palabras de 1 Timoteo capítulo 1, 17, que dice: al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras leía estas palabras, llegó a mi alma y fue como si difundiera por ella un sentido de la gloria del ser divino, un sentimiento nuevo, muy diferente de cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Ninguna palabra de las Escrituras me habían parecido semejantes a estas palabras. Así que empecé a pensar para mí: qué excelente es este ser, y qué feliz sería yo si pudiera disfrutar de este Dios, y ser arrebatado hacia Él en el cielo, y ser, por así decirlo, absorbido en Él para siempre. ¿Qué le pasó a Jonathan Edwards ese día? ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Llamamiento eficaz, sí. Nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 versículo 3 le llama nuevo nacimiento. Tito capítulo 3 versículo 15 le llama regeneración. Y eso solamente es posible por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Exacto. Por medio del Espíritu Santo pasamos de tinieblas a luz, de muerte a vida, dice la palabra del Señor. Ahora, este evento, mis hermanos, es irrepetible y transformador. Cuando nosotros conocemos al Señor, nuestros deseos empiezan a cambiar, nuestros pensamientos empiezan a cambiar, nuestras metas, nuestra voluntad, nuestros afectos. Nuestra vida no continúa siendo la misma. Caso contrario, significa que no tuvimos un encuentro con el Señor.
Ahora, lo más seguro es que tal vez no nos pase como a Jonathan Edwards, porque, mis hermanos, hay muchas cosas que desmotivan a los creyentes. Lo digo por mí. Yo a veces escucho que alguien dice, el 18 de septiembre, siendo las 6:05 de la tarde del año 1975, leyendo Tito, capítulo 3, versículo 3, mi vida fue transformada inmediatamente. Y cuando uno escucha eso y uno recuerda, uno dice, yo no tuve esa, yo no me acuerdo cuándo fue, ni qué día fue, ni la hora. Tal vez yo no soy salvo. No pude cambiar. Estos hombres cambiaron. Como Pablo, por ejemplo, en Hechos, capítulo 9 creo que es, ¿no es cierto? Cuando se le apareció el Señor, su vida cambió de la noche a la mañana. Pero mis hermanos, no todo sucede de la misma manera. Por ejemplo, a Timoteo. Timoteo fue instruido ¿desde cuándo? Desde su niñez. Así que Timoteo no va a recordar una fecha exacta en la que él fue salvo, sino que esto es progresivo, mis hermanos. Una vez ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Cuando el Señor viene a nuestras vidas a transformarnos y a regenerarnos, hay una transformación que es inmediata y otra que es progresiva. ¿Cuál es la inmediata? La regeneración. Sí, en la salvación. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, inmediatamente. El Señor lo hace inmediatamente. Pero ¿cuál es la progresiva? La santificación. Muy bien. La santificación. Y esa es de a poco, mis hermanos. Este Jonathan Edwards escribió las 70 resoluciones. Este hombre fue tan cautivado por el Espíritu Santo que no quería que ninguna de sus áreas deje de ser, que ninguna de sus áreas sea descuidada en el ámbito de darle la gloria al Señor. Él escribió acerca de su dieta, lo que comía, acerca de sus estudios, hizo resoluciones acerca de la lectura de las Escrituras, acerca de sus motivaciones y las relaciones con los demás, cuando tenía 17 años. Ahora, qué exagerado Jonathan Edwards. ¿Cómo va a escribir resoluciones acerca de su dieta, de lo que va a comer? Acerca de la hora a la que se va a ir a dormir. ¿Será que actuó exagerado? Para mí no, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver. Primera de Corintios. Mi hermanito Jackson. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y aquí vamos terminando, mis hermanos. Pero esta es la parte más importante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Gracias, hermano. Yo quisiera que estemos ahí todos, mis hermanos, porque esta es la parte más importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como les dije, primero trajimos la introducción para saber de qué estamos hablando. Y ahorita entramos. 24 al 27. Al 27 era, ¿no es cierto? Sí. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, corre de tal manera que ganes el premio. Ahora, ¿a qué se refería Pablo? Dentro de, en la ciudad de Corinto había dos juegos importantísimos. El primero era los Juegos Olímpicos, que hay hasta ahora, ¿no es cierto?
Y el segundo evento más importante eran los Juegos Ístmicos. Estos juegos, mis hermanos, era como decir ahora el Mundial de Fútbol. Todo el mundo se paraliza por ver el Mundial de Fútbol. Bueno, en ese tiempo viajaba la gente para ver estos juegos. O sea, era increíble. Por eso, para los corintios, estas palabras fueron muy familiares. Nada era más importante que esto en ese tiempo. Nada era más importante que eso. ¿Y qué ganaban en los juegos sísmicos? Aquel que quedaba primero, ¿qué ganaba? Una corona hecha de ramas de laurel, y aparte de eso, ser conocido y el renombre y ser aplaudido. Nada más, mis hermanos. Y esa corona de laurel, en 5 meses, estaba podrida y seca, mis hermanos. Por eso Pablo dice, ellos corren por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Así que era muy familiar lo que decía, ¿no es cierto? Ahora, quienes deseaban correr en estos juegos, tenían, verán, tomen, porque esto dice Epiceto, ¿sí? Epiceto fue un filósofo griego que habló acerca de los juegos ístmicos. Voy a borrar esto ya, sí, para poder anotar. ¿Qué decía Epiceto? Dice que ellos debían prepararse 10 meses antes. Vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos meses tiene el año? 12, ¿no es cierto? Es decir, que podemos decir descansaban 2. No, mis hermanos. Vamos a ver qué dice. Dice que se preparaban 10 meses a sus propias expensas antes de la competencia. Y después practicaban en el gimnasio. Inmediatamente se acababa cada juego. ¿Sí? Es decir, 10 meses antes. 1 mes duraba los juegos. Ya vamos 11 meses. En este mes, los jueces iban al gimnasio con todos los participantes a entrenar. Inmediatamente, no había descanso. Así que decimos que les sobraba solamente 1 mes para descansar. 1 mes. Vamos a ver qué dice Epiceto. Dice, si querías competir, debe ser ordenado, vivir bajo el régimen de raciones alimenticias, abstenerte de dulces. Había dulces en ese tiempo, mis hermanos. Procurar ejercitarte a la hora señalada, sea en el calor o en el frío. No puedes beber agua fría ni vino a tu antojo. Y si eres joven, no debes tener relaciones sexuales. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quería decir con todo esto? Esta era una imagen conocida para explicar a la iglesia de Corinto que en la vida cristiana el dominio propio es indispensable. Y él lo relaciona con los atletas. Supongamos que uno de estos atletas que se entrenaba así, comía lo que se le venía en gana, no dormía a la hora que era, salía y bebía vino y se emborrachaba. ¿Qué pasaba? Perdía, ¿no es cierto? Iba a ser una vergüenza. Y eso dice que es falta de dominio propio. Y Pablo compara con esos atletas al creyente. Dice, los que compiten
se abstienen de todo. 1 Corintios 9, versículo 25. Se negaban voluntariamente a ciertas cosas para lograr otras. Y mis hermanos, ¿será que eso ha cambiado el día de hoy? No. Miren, yo estuve viendo algunas cosas. Cristiano Ronaldo, aparte de su entrenamiento, dice que después de cada juego y de cada entrenamiento, él se mete en una tina de agua fría con hielos, sin importar la hora, así sea la madrugada. Él tiene que hacerlo. Lionel Messi dice que vomitaba antes del juego, durante el juego y después del juego. Así que tuvo que visitar a un médico y tuvo que cambiar la dieta, y para su asombro dejó lo que más le gustaba. Y fue tan disciplinado que llegó a ser el mejor jugador del mundo. LeBron James, un jugador de básquet de la NBA, dice que cuando están en el tiempo de descanso de la NBA, LeBron James gasta, ¿cuánto creen que gasta? En mantener su cuerpo sano, equilibrado y en forma. Solamente en el tiempo de descanso de la NBA. Lo que ustedes tienen ahorita tal vez en el bolsillo. $1,5 millones. Porque, mis hermanos, competir al más alto nivel requiere esfuerzo y sacrificio. ¿Y por qué nos esforzamos y nos sacrificamos para cosas del mundo, pero no para cosas espirituales? Sabiendo que este mundo pasará, mis hermanos, y lo espiritual es eterno. Dice un autor: sin sacrificio y dominio propio no hay victoria ni éxito en el deporte, tampoco en la vida cristiana o en el ministerio. Pablo decía que nuestro cuerpo debe ser, ¿qué dice ahí? Ahí, en lo que leímos ahorita. Que nuestro cuerpo debe ser tratado como un esclavo. Nuestro cuerpo debe ser tratado como un esclavo. ¿Y cómo era este esclavo? Pablo se refería a estos mismos juegos. Aquel que vencía en boxeo, por ejemplo, ¿cómo trataba al otro? ¿Será que le limpiaba las heridas? No, mis hermanos. Eso es lo que dice Pablo. A eso se refiere. Que su cuerpo estaba bajo su control. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, hasta aquí, mis hermanos, más o menos hemos introducido qué es el dominio propio. En cierto punto y en ciertas partes parecería medio exagerado. Pero, mis hermanos, el dominio propio es entrenar a nuestro cuerpo para que no nos domine, sino nosotros dominar a nuestro cuerpo. Qué difícil, mis hermanos. Qué difícil. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3, Darito. Primera de Corintios 6, 12. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó,
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. ¿De qué me está hablando aquí? Aquí me está hablando de falsos maestros, de falsos profetas. Porque, mis hermanos, no se trata de que satanicemos la comida, ni satanicemos el matrimonio. Porque los falsos maestros sí lo hacen. Miren, hay un meme, ¿no? Pero es verdad. O sea, yo vengo de una generación, de una niñez en la que ver Pokémon era pecado. Porque Pokémon era del diablo. No podíamos comprar los Power Rangers. ¿Por qué? Porque eran satánicos. Les voy a contar una historia. El hijo de un pastor tenía mi edad en ese tiempo, tenía como 9 años. Él, murió con leucemia más adelante. Pero este hijo del pastor tenía un primo y yo me llevaba con ellos. Y resulta que el papá del primo, o sea, el tío de este muchacho, va y les compra 2 juegos de Power Ranger. Una cajita para él y la otra cajita para el hijo, para el sobrino y para el hijo. Y van felices a la casa y el hijo del pastor le dice: tenemos que destruir los Power Rangers. ¿Y por qué? Le dice el primo. Porque son del diablo, porque son satánicos. Bueno, le dice, entonces destruyámoslos. Le dice, el hijo del pastor le dice: bueno, empecemos por los tuyos. Bueno, sacan y le empiezan a cortar la cabeza, los brazos, todo, y los botan. Le dice: ahora sí, vamos por los tuyos. Le dice: no. ¿Pero por qué? Ya destruí los míos. Porque a los míos ya los bauticé. Y mis hermanos, esto es real, no me estoy inventando, esto es real. Pero venimos de eso, a veces satanizamos todo, mis hermanos. Pero no se trata de satanizar todo. El punto no es hacer una lista de cosas prohibidas que no debemos hacer, sino más bien el énfasis es la necesidad de agradar a Dios a través de nuestras vidas, a través del ministerio. La necesidad del dominio propio para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Primera de Corintios, le dije, sí. De Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito, mis hermanos. Todo. Pero aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo sabe que no le conviene todo. Dice que todo me es permitido, pero yo no me dejaré ¿qué? Dominar por ninguna. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar este fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Ahora que estaba diciendo esto de los niños, por ejemplo, a un hijo, ¿cómo se le podría orientar en ese sentido cuando sabemos que puede llevar a algo que no está bien? Por ejemplo, hay juegos que son demasiado violentos, entonces empiezan a llamarles demasiado la atención. Entonces, para no entrar en ese sentido, como usted dice, satanizar, o sea, no es satanizar, sino llegar a hacer entender al niño que no está bien, ¿no? ¿Cómo se podría manejar eso? O sea, ¿cómo se podría decirle o explicarle eso? Bueno, la palabra del Señor dice en Proverbios, ¿no es cierto?, que instruye al niño en su camino. Y claro, hay una promesa ahí, ¿no? Y cuando fuese viejo, no se apartará. Pero la mejor forma en que nosotros podemos hacer que nuestros hijos vean o analicen las cosas es instruirlos en la palabra de Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Recientemente, como estaba con mi esposa ahí, hubo un suicidio por parte de un muchacho.
Y una persona decía que no, o sea, no les hablemos a los niños de eso, porque es como incentivarlos a hacerlo normal. Sin embargo, mis hermanos, si yo no les hablo a mis hijos del suicidio, otra persona les va a hablar. Y yo prefiero educar a mis hijos, yo, y que no otra persona me dé educando. Así que cuando yo instruyo a mis hijos en la palabra del Señor, ellos empiezan a ver qué es bueno y qué es malo. Hay una película en la que hace algún tiempo mis hijos querían ver y nosotros nos pusimos a revisar de qué se trataba la película y todo eso. Y les expliqué a mis hijos. Mis hijos eran más pequeños y mi Sarita, tú la conoces, que es más pequeñita. Y les empecé a explicar lo que dice la palabra del Señor y lo que muestra la película. Y para mi asombro, mi hija más pequeña me entendió. Recientemente salió una nueva película en Netflix y estaba mirando esa película y mi esposa se fue a Bogotá con mi hijo y nos quedamos los dos solitos. Y estábamos viendo una película y me dice, papi, esta parte no me gusta. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, y le pone play. Y hay una parte que dice que debes adorarme. Y le digo, ¿y por qué no te gusta? ¿Por qué está mal? Porque yo debo adorar solamente a Dios. Y ahí me dice que yo debo adorarle a este cantante. Es la mejor forma en la que yo puedo educar a mis hijos instruyéndolos en la palabra del Señor. Porque el cambio no lo produzco yo. El cambio lo produce el Espíritu Santo. Es como aquellas parejas que dicen, yo tengo un novio que es incrédulo y me voy a casar. Entonces tal vez así él vaya a la iglesia por mí y cambie por mí. Y no es así. O sea, él tiene que cambiar, o ella tiene que cambiar por el Espíritu Santo, por amor a Cristo. Lo mismo sucede en nuestras familias. ¿Amén? ¿Sí? Bien. ¿Nadie más? ¿Habla? Bueno, mis hermanos. Así que espero que haya sido entendible, mis hermanos. Me he esforzado por introducir este tema, que es un poco complejo, pero de aquí en adelante ya iremos viendo solamente textos bíblicos y muchos textos bíblicos acerca del dominio propio, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, mis hermanos.